A ver, mientras la mayoría de los filósofos andaban, pues, perdidos en las nubes, hubo un pensador que decidió poner los pies bien firmes sobre la tierra. O, para ser más exactos, en el estómago. Su nombre es Metrodoro de Lámsaco, y su idea de la felicidad era tan simple como provocadora. Para él, el placer no era un pecado, sino el punto de partida de absolutamente todo. Esta pregunta, así de directa, es el corazón de su pensamiento. Metrodoro se atrevió a decir en voz alta lo que otros apenas susurraban. Sin atender primero al cuerpo, sin satisfacer sus necesidades más básicas, la sabiduría es un lujo inútil. Y es una idea que, aún hoy, le da una buena sacudida a esa tradición de poner la mente en un pedestal y olvidarse por completo de lo que la sostiene. Ok, para descifrar a este personaje, esta será nuestra ruta. Primero vamos a ver quién era este otro epicúreo. Después nos metemos de lleno en su idea más controversial, que la felicidad empieza en el estómago. Veremos también su rechazo a la fama, su particular idea de la riqueza y, al final, por qué este pensador antiguo es más relevante que nunca en nuestro mundo. ¿Listos? Empecemos. Entonces, ¿quién fue Metrodoro? Bueno, lo primero es quitarnos de la cabeza la idea de que era un simple discípulo. Para nada. Él fue un co-creador, un socio intelectual y, podríamos decir, el corazón de la escuela de Epicuro, el famoso jardín. Su lealtad era total, dejó todo para seguir a Epicuro, pero su papel iba mucho más allá. Pensemos en esto. Si Epicuro era el arquitecto de la teoría, Metrodoro fue el constructor que la hizo habitable. Él fue quien transformó conceptos súper abstractos sobre átomos y placer en un manual práctico para la vida. Cómo vivir sin dolor y en compañía de amigos. Su vínculo era tan, pero tan fuerte, que el propio Epicuro dejó escrito en su testamento que se celebraran banquetes mensuales en memoria de Metrodoro. Un honor sin precedentes para la época. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque mientras otros filósofos, incluso los de su propio círculo, le daban 1000 vueltas a sus ideas para que sonaran más intelectuales, Metrodoro no tenía tiempo para rodeos. Fue directo al origen de todo. ¡Boom! Esta frase es, en esencia, todo su manifiesto. Para Metrodoro, ignorar el cuerpo era vivir en una fantasía. Lo dijo sin tapujos. La raíz de todo bien, de toda felicidad que podamos imaginar, nace del bienestar físico, del placer más fundamental. Pero, ojo, y esto es clave para no confundirnos. Cuando Metrodoro habla del estómago, no está haciendo una apología de la gula o el exceso. Todo lo contrario. Su punto es que satisfacer las necesidades básicas del cuerpo, calmar el hambre, la sed, el frío, es el cimiento sobre el que se construye la tranquilidad del alma, la famosa ataraxia. Porque, seamos sinceros, con el estómago vacío o el cuerpo adolorido, la mente no está para grandes reflexiones. Claro, una filosofía tan pegada a la tierra tenía consecuencias directas en cómo vivir. Y Metrodoro fue un rebelde no solo en el pensamiento, sino en la práctica, sobre todo en su rechazo frontal a la fama y a la opinión pública. Metrodoro personificó el lema epicúreo Late Viosas, que significa algo así como vive oculto o pasa desapercibido. Para él, esto no era un simple consejo, era una regla de oro. Consideraba que preocuparse por lo que piensan los demás era una auténtica cadena, la forma más rápida de entregarle el control de nuestra paz interior a otros. Y en ningún lado fue más radical que en su visión de la política. Veía la ambición de poder como una patología, casi como una enfermedad mental. Su lógica era aplastante. ¿De qué sirve querer gobernar el mundo si no se es capaz de gobernarse a uno mismo? El verdadero imperio para él era el dominio sobre los propios deseos. Y esta idea de gobernarse a uno mismo nos lleva derechito a su concepto de riqueza y libertad. Para Metrodoro, la ecuación era simple. La verdadera riqueza no se mide por lo que se tiene, sino por lo poco que se necesita. Para lograrlo, desarrolló lo que podríamos llamar una economía del deseo en 3 pasos. Primero, asegurar lo natural y necesario, como comida y refugio. Segundo, disfrutar con moderación de lo que es natural, pero no esencial, como una buena comida de vez en cuando. Y el tercer paso, el más liberador, erradicar los deseos vacíos, como la fama y la riqueza infinita.
porque es en esa persecución donde, según él, reside la fuente de casi toda nuestra ansiedad. Esta frase lo resume todo. La verdadera libertad, según Metrodoro, no es tener una cuenta bancaria ilimitada, sino tener una lista de deseos muy, muy corta. La persona más rica no es la que más acumula, sino la que menos anhela. Y la prueba de fuego de su filosofía llegó con su propia muerte. Falleció antes que Epicuro, pero enfrentó el final con una serenidad que dejó perplejos a todos. Para él, la muerte no era un castigo divino ni un abismo de terror. Era simplemente la disolución de los átomos que nos componen. Un regreso a la naturaleza. Si el yo deja de existir, ¿quién queda para sufrir? El miedo, por lo tanto, era irracional. Lo que nos lleva a la pregunta clave. ¿Y todo esto qué tiene que ver con nosotros, hoy en día? Bueno, sorprendentemente, muchísimo. Las ideas de Metrodoro son como antídotos diseñados a medida para las neurosis del siglo XXI. Pensemos en la cultura del hustle, que glorifica el agotamiento. La respuesta de Metrodoro es radicalmente simple. Es imposible tener una mente clara con un cuerpo descuidado. Nos recuerda que el descanso no es pereza, es el cimiento de la lucidez. Frente al consumismo, que nos promete la felicidad en el próximo objeto que compremos, su economía del deseo es básicamente un manifiesto minimalista. La verdadera alegría no está en la próxima compra, sino en liberarse de la necesidad de comprar. Y en esta era de sobreexposición digital, donde la validación externa parece ser la moneda de cambio, su consejo de vivir oculto adquiere una urgencia radical. Es una estrategia de supervivencia para proteger la paz interior de la tiranía del like y la opinión ajena. Al final, Metrodoro nos confronta con una verdad elemental. Somos cuerpo antes que idea. Y nos deja con la pregunta que resuena con más fuerza que nunca, la que de verdad importa. ¿Se vive para construir una imagen para la galería o se vive para cultivar el propio bienestar? La respuesta, nos diría él, está en escuchar más al estómago y un poco menos al ruido del mundo.